Y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos determinados y por días y años, y sean por luminares en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos luminares grandes, el luminar grande para que señorease en el día, y el luminar pequeño para que señorease en la noche, y las estrellas. Y púsolos Dios en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Muy bien, así que el Señor está explicando la manera en que fue creado el sol y la luna en el cuarto día de la creación. Como ya vimos, días literales, días de 24 horas exactamente, donde Dios es muy preciso y no se cansa de repetir en cada día. Hubo tarde y hubo mañana, ¿no? 24 horas, es decir, no queda ninguna duda de eso. Y cuando llegamos al versículo 14, entonces vemos la creación del sol y de la luna. Y aquí necesitamos recordar algo muy importante, algo importantísimo dentro de la Biblia, que la Biblia nos muestra que muchísimas de las cosas que hay en la creación nos hablan elocuentemente acerca de Dios. Y si empezamos por las cosas principales que fueron creadas por Dios, nos van a hablar elocuentemente acerca de las cosas divinas, cada una de las partes de la creación. El sol y la luna, porque antes que hubiese el pecado en el mundo, ya había creado Dios el sol y la luna como símbolo de la iglesia. Y si no hubiese venido el pecado, no hubiera existido la iglesia. Pero Dios tenía conocimiento, por supuesto, de lo que sucedería, ¿no? También dice la Biblia en Efesios capítulo 1, nos dice que fuimos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hubiese creado el mundo, ya Dios nos había conocido a cada uno de nosotros. Ni siquiera nos había creado, pero Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, a sus hijos, no a nadie para condenación. Dios no escogió a nadie para condenación, eso jamás dice la Biblia. Pero sí dice que Dios nos escogió para salvación en Cristo. ¿Y cómo es que, a pesar de que Dios sabía que vendría el pecado, Dios hizo la creación? Por supuesto, Dios sabría que vendría el pecado, pero el pecado no fue el pecado de Dios, el pecado fue primeramente el pecado de Lucero, este ser, su nombre era así, ¿no? Satanás, Lucero al principio, y después el pecado del hombre dentro del mundo también, de la misma manera. Y entonces, antes de que hubiese pecado, no había, si no hubiese habido pecado, no hubiera existido la iglesia. Pero Dios, conociendo que iba a venir la iglesia, Dios creó. Vamos a ver el sol y la luna que señalan en la creación. En el versículo 14, ¿no? Nuevamente, y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos determinados y por días y años, y sean por luminares en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos luminares grandes, el luminar grande para que señorease en el día,
y el luminar pequeño para que señorease en la noche y las estrellas. Ahora, si notamos aquí hay una redundancia, ¿no? Del versículo 14 al versículo 19 se repite hasta 3 veces la creación del sol y de la luna. Hay una reiteración y esto es importante. En realidad, cada pequeño detalle de la Biblia tiene gran importancia. Así es la palabra de Dios. Así es la Biblia. Cada detalle pequeño tiene importancia. Para poner un ejemplo, cuando la Biblia dice la Virgen en el Nuevo Testamento, está hablando de la iglesia del Señor, la Virgen. Pero cuando dice también en el Nuevo Testamento las vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 allí, ella no habla de la iglesia, sino de la nación de Israel, las 10 vírgenes. Y miren la diferencia solamente entre singular y plural. La virgen es la iglesia, pero las vírgenes son la nación de Israel, por una diferencia muy pequeña. También el agua en la Biblia señala la palabra de Dios, el agua, en singular. Pero cuando la Biblia dice las aguas, ya no está hablando de la Biblia, está hablando de las multitudes, de las grandes multitudes en el mundo, las aguas. Su aplicación espiritual, ¿no? Las aguas son las multitudes. Y así que cada pequeño detalle es importante. En estos versículos, hasta 3 veces se reitera la creación del sol y de la luna. Cuando Dios repite algo es por la importancia que tiene aquello que Dios repite. Y claro, no está aquí diciendo el sol que representa a Cristo o la luna que representa a la iglesia. No lo dice allí, pero más adelante sí lo encontramos, porque vayamos un momentito al libro de Cantares en capítulo 6, Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6 y si leyésemos el capítulo entero, veríamos que hay un diálogo allí entre el esposo y la esposa. Y bueno, recordemos también, estamos recordando siempre algunos principios de estudio bíblico. Uno de ellos, tiene la Biblia 3 aplicaciones simultáneas. Primero es la que es literal, la que es exacta, ¿no? La que es exacta, la que es histórica también. Y en segundo lugar, la aplicación doctrinal. Y en tercer lugar, aplicación a mi propia vida. Entonces, si hablamos de la primera aplicación literal y exacta, el libro de Cantares es del matrimonio, su tema. Pero la segunda aplicación, que es doctrinal, es referida a Cristo con su iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Y en el capítulo 6 hay un diálogo entre Cristo y la iglesia. Pero solamente vamos al versículo 10, Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Ahí está, ¿no? Hermosa como la luna, la iglesia del Señor. Ilustre como el sol, es decir, reflejando la luz de Cristo, reflejando la luz del sol. Espantosa como banderas de ejércitos. Y ahora vamos un momentito a Malaquías, que es la última página del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, las últimas palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien. Anunciando la venida de Cristo al mundo. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, dijo Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y creceréis como becerros de cebadero. Este es el anuncio de la venida de Cristo, ¿no? 400 años antes de la venida de Cristo, en este capítulo. Y a Cristo se le llama el sol de justicia. Entonces ahí está, ahí está. Ahora podemos volver a Génesis capítulo 1. La Biblia señala al Señor Jesús como el sol y a la luna como la iglesia. Y cuando estamos en Génesis capítulo 1, hablándonos Dios de los dos luminares, ¿no? Versículo 16, e hizo Dios los dos luminares grandes, el luminar grande para que señorease en el día y el luminar pequeño para que señorease en la noche, y las estrellas. ¿Qué significado tiene esto? El sol para señorear en el día, la luna para señorear en la noche. Porque la luna es la iglesia. Y significa que estamos en el tiempo de la historia que es la noche. Al no estar presente en el mundo el Señor Jesucristo, el mundo está en oscuridad. El mundo atraviesa la noche de la historia en estos momentos. Está en oscuridad completa el mundo. ¿Por qué? Porque el sol está ausente, Cristo está ausente. Por lo tanto, el mundo está de noche. Pero en la noche está señoreando, está alumbrando la luna, o sea, la iglesia. Y esto se repite 2 veces. Y como digo, las repeticiones que Dios hace son importantes. Son importantes. Y aquí el verso 18, el 16 lo dice y el 18 lo repite. Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. La iglesia del Señor señorea en el mundo durante la noche. La iglesia de Cristo alumbra al mundo durante la noche que el mundo atraviesa, que es todo el tiempo de ahora, ¿no? Desde el pecado, desde la entrada del pecado hasta ahora. ¿No? Si bien es cierto que la iglesia recién aparece cuando Cristo viene al mundo, a partir de allí recién, ¿no? Aparece la luna, la iglesia que alumbra en medio de la noche. Y aunque no da una luz, pues igual que el sol, ¿no? La luz de la luna es bastante débil, pero sí da una luz suficiente para que el hombre pueda ver el camino de Cristo, para que uno no pierda el camino. Yo he tenido esa experiencia así de siendo joven, siendo todavía adolescente. Me gustaba explorar por todos los lugares acá, todos los cerros alrededor de Chosica. Y en una de esas veces que me iba de noche, me ha sorprendido, he tenido que dormir en el campo, ahí solito en la noche. Pero la luna alumbraba y la pequeña luz de la luna es suficiente para que uno no se salga del camino. El camino se puede ver con la luz de la luna. No se ve gran cosa, pero por lo menos sí el camino se ve. Y entonces la iglesia ilumina a este mundo. La iglesia del Señor alumbra al mundo. Y aunque la luz de la iglesia que refleja la luz de Cristo, porque la luna solamente refleja la luz del sol. Ustedes saben, así es, ¿no? En la noche brilla la luna, pero la luna no tiene luz propia, es un reflejo de la luz del sol. Entonces la iglesia alumbra con la luz de Cristo, refleja la luz de Cristo para el mundo. Y lo poco que puede alumbrar la iglesia al mundo, suficiente es para que el mundo sepa el camino hacia Dios. Igual como en la noche cuando hay luz de luna. Entonces, en este mundo, hermanos, aunque el mundo no lo entienda, el que está alumbrando el mundo entero, el que está señoreando, porque aquí dice señorear,
Miren cómo Dios usa la palabra señorear, para señorear en el día la luna y el sol para señorear, para señorear la luna en la noche y el sol en el día. Aunque no lo parezca, pero la que lleva la verdad en el mundo es la iglesia del Señor. Es cierto que también hay muchas doctrinas falsas, ¿no? Hay por todos lados, hay doctrinas falsas para todos los gustos, hay mentiras que a la gente le gustan, mentiras, pero así están en el mundo muchas mentiras en cuanto a Dios, en cuanto a la Biblia. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede examinar con cuidado la palabra de Dios. Y lo que enseñamos aquí, usted puede examinarlo con la Biblia. Y usted puede encontrar que lo que decimos está basado en la Biblia siempre. Y si no está basado en la Biblia lo que estamos enseñando, entonces yo estoy aquí simplemente engañando. Pero gracias a Dios que no es así. Cada cosa que enseñamos es porque la palabra de Dios lo está enseñando, ¿no? De esa manera, si enseñamos una doctrina bíblica, entonces estamos alumbrando como iglesia en medio del mundo, aunque el mundo no lo comprenda. Y la Biblia dice que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad en medio del mundo. Bueno, la iglesia siempre es una pequeña minoría en el mundo, somos poquitos, pero llevamos la verdad, llevamos la única verdad que hay en este mundo. Y no hay otra luz para el mundo. Surgen muchas ideologías que pretenden dar la luz y la verdad. Surgen doctrinas, surgen ideologías y surgen filósofos que quieren dar la verdad, pero no la tienen. No la tienen. Y ahora último, felizmente, una de las cosas que confiesan ahora en el siglo XX y siglo XXI, una de las cosas que la filosofía confiesa o reconoce es decir, para ellos, ¿no? Que la verdad no existe. La verdad de ellos es que la verdad no existe. Claro, para ellos no existe la verdad porque jamás acuden a la palabra de Dios, porque si acudieran a la palabra de Dios, encontrarían que ahí está la verdad. Pero los filósofos y los científicos y toda la sabiduría de este mundo dicen verdad no hay, verdad no existe, ya no hay una verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, él tiene su verdad, yo tengo mi verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Porque verdad absoluta no hay. Su propia boca les hace confesar eso, ¿no? Para ellos están en la oscuridad más completa. Y aún lo dicen, ¿no? Dicen, la verdad no existe. Claro, porque están fuera de la palabra de Dios, sin acudir a Dios jamás. Y por eso es que para ellos están rodeados de oscuridad completa. Pero la iglesia del Señor está señoreando en la noche. Nosotros, hermanos, señoreamos en la noche del mundo, iluminamos al mundo. Aunque el mundo crea que somos una minoría muy pequeñita, insignificante para el mundo, no hay otra verdad que la que lleva la iglesia del Señor. Muy bien, y ahora pasamos entonces a examinar un poco más de lo que la creación Dios había hecho en la creación. Y vamos al versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó,
Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llega el momento culminante de la creación, ¿no? La creación del hombre. Si bien es cierto que Dios dice desde el inicio ambos, ¿no? El hombre y la mujer, pero primero creó Dios a Adán y después todavía a Eva. Pero en este momento Dios ya tenía diseñado, por supuesto, el hombre y la mujer. Y en el verso 26 es una de las primeras afirmaciones de la Trinidad. Fíjense, estamos en el capítulo 1 de la Biblia, estamos en la primera página de la Biblia. Y desde allí encontramos la Trinidad. Porque aquí nos dice, dijo Dios, dijo es singular. No es dijeron, ¿no? Sino dijo Dios, uno solo. Pero ahora pasa la siguiente palabra al plural. Dijo Dios, hagamos. ¿No? Es como si dijéramos, dijo Alberto, haremos esto. Es como si hablara con sí mismo, pero está usando el plural, ¿no? Lo cual no es posible, porque si es una sola persona, entonces hubiera dicho, dijo Dios, haré, o voy a hacer al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero eso no es lo que dice la Biblia, sino, dijo Dios tajantemente en singular, una sola persona, y luego pasa al plural, hagamos al hombre. Y para confirmar el plural, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La única explicación de esto es, la Trinidad está hablando ahí. Dijo Dios que es uno solo, y eso lo encontramos en la Biblia con muchísima claridad. Dios es uno, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Dijo Dios, el único Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es la Trinidad hablando. En la creación, el Padre junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios el Padre y de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Así que aquellos que dicen por allí que la Trinidad es un invento de los cristianos, pues nada más que empezando la Biblia encontramos ahí la doctrina de la Trinidad. Muy claramente, ¿no? Muy claramente. Y esto se repite, si avanzamos un poquito vamos a avanzar un poquito en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 22. De nuevo la Trinidad. 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dijo otra vez singular y ahora pasa al plural. He aquí el hombre es como uno de nos, o sea, de nosotros. ¿Y cómo es que pasa del singular al plural? Diremos, hermanos, con toda claridad, no hay explicación para ese misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios uno solo? Que la Biblia lo dice con mucha claridad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego, con toda claridad, también la Biblia dice,
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos eso? No tratemos de explicarlo porque no vamos a poder explicarlo. Son las cosas que pertenecen a Dios mismo. No intentaremos darle explicación, como hacen algunos, ¿no? Algunos por ahí dicen, no, eso es algo imposible, 1 y 3 es imposible, por lo tanto, no puede ser. No hay Trinidad, Dios es uno y nada más, ¿no? Negando la revelación de Dios. Dios nos ha revelado con exactitud todas las cosas suyas, y una de las cosas más importantes es esta: Dios es uno, no es 3 dioses, es un Dios, pero también es cierto que son 3 personas y cada persona es diferente de la otra. Dios es el Padre, es Dios, y el Hijo aparte, y el Espíritu Santo, y el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, son 3 personas diferentes, pero al mismo tiempo los 3 son uno, un solo Dios. Y como vuelvo a decir, explicación, no le busquemos explicación, porque explicación a esto no hay. Sencillamente creemos la revelación que Dios nos ha dado. Él es uno, pero Él existe en 3 personas. Y ahí lo encontramos con mucha claridad. Y eso lo hallamos nuevamente en el capítulo 11. En el capítulo 11. Versículo 5, después de la Torre de Babel. Versículo 6, 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y ahora comienzan a hacer, y ahora no dejarán de ejecutar todo lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y mezclemos allí sus lenguas, que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció Jehová de allí sobre la haz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Ahora el versículo 6 empieza con singular, ¿no es cierto? Dijo Jehová, no dice dijeron, sino dijo uno solo. El versículo 7 pasa al plural. Ahora pues descendamos, no dice descenderé, sino descendamos y mezclemos allí sus lenguas. Y el versículo 8 regresa otra vez al singular. Así los esparció Jehová de allí sobre la haz de toda la tierra. Así que algunos que por ahí inventan algunas mentiras sobre la Biblia, ¿no? Diciendo que la doctrina de la Trinidad nació en el siglo tal y después del Imperio Romano, etcétera, etcétera. No. La doctrina de la Trinidad está desde la primera página de la Biblia. Y no lo entendemos. Lo creemos, sí, lo creemos, pero no lo entendemos, ni lo vamos a poder explicar, ¿no? Un solo Dios y 3 personas diferentes en aquel único Dios. Muy bien, volvemos entonces, hermanos, al capítulo 1. Ahora la creación del hombre, versículo 26, 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
después de haberlos creado, el mandamiento de Dios, aquí está el mandamiento de Dios, ¿no? Hablándoles Dios, dejándoles un mandamiento. Ustedes, por favor, me van a decir cuál es el mandamiento de Dios, este primer mandamiento. Hay el versículo 28, al haberlos creado, primero los bendice, ¿no? Y bendíjoles Dios. Y díjoles Dios, ¿cuál es el mandamiento que les da el Señor? Fructificad y multiplicad. Fructificad y multiplicad. Porque todo lo había hecho Dios. Pero ahora la parte que le corresponde al hombre es fructificar y multiplicarse en la tierra. Y henchid la tierra, dice, o sea, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear, dominar la tierra, reinar sobre la tierra. Pero el mandamiento es muy importante, fructificar y multiplicar. ¿Por qué es muy importante? Porque este mismo mandamiento está dado a la iglesia, ya no al mundo entero. Ese mismo mandamiento está dado a la iglesia, es decir, a nosotros, y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 28. Mateo 28, aquello que le llamamos siempre la gran comisión, ¿no es cierto? Mateo 28. Cuando ya Jesús regresa a la presencia de su Padre, cuando Él vuelve al cielo. Mateo 28, verso 18, allí. Llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Muy bien, el mismo mandamiento es dado porque en el primer momento de la creación, cuando no existía el pecado, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Poblar la tierra, llenar la tierra de los hijos de Dios. Bueno, Adán era hijo de Dios. Adán y Eva eran hijos de Dios. Es decir, antes del pecado, ¿no? Al pecar perdieron la condición de hijos de Dios. Murieron espiritualmente primero, luego la muerte del cuerpo. Y si la persona no ha creído en Cristo, viene la muerte en la eternidad, la separación eterna de Dios. Porque muerte no es aniquilación, muerte en la Biblia es separación. La separación eterna de Dios es la muerte eterna. Pero la primera parte de la muerte murieron Adán y Eva espiritualmente, perdieron su condición de hijos de Dios. Entonces, debido al pecado, todo fue trastornado en el mundo, ¿no? Pero Dios vuelve otra vez a su plan original, el mismo plan original. Y cuando Jesús, después de haber cumplido la misión divina de venir al mundo y de derramar su sangre por nosotros y de resucitar, al volver al cielo, nos deja el mismo mandamiento que fue dejado a Adán y a Eva. ¿Cuál fue ese mandamiento? Fructificad y multiplicaos. Ahora, el mandamiento es multiplicarnos espiritualmente, ya no corporalmente o físicamente. Ya no. Tener hijos espirituales. Y siempre hemos olvidado la tarea principal de la iglesia, fructificar y multiplicarse. Es decir, engendrar hijos espirituales por el poder del Espíritu Santo. Cuando Adán estaba sin pecado, también eran hijos de Dios sin el pecado, ¿no? Primero. Y si al reproducirse físicamente, corporalmente,
aquellos hijos también serían hijos de Dios si no hubieran pecado, pero el pecado trastornó todo. Luego entonces pasan muchos siglos y el plan de Dios se cumple de la misma manera. Ahora vuelve a decir el Señor el mismo mandamiento original: ir al mundo entero y tener discípulos, hijos de Dios. Y ya no, claro, engendrándolos físicamente, ¿no? Sino engendrados por el poder del Espíritu Santo, que dice Juan capítulo 1, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando nosotros hablamos a otra persona de Cristo, ahí, si la persona entiende y si cree en Cristo Jesús, esa persona ha sido engendrada del Espíritu Santo, ha recibido la simiente de Dios. Entonces el creyente se reproduce espiritualmente y siempre hemos dejado de lado la tarea principal de Dios, la reproducción espiritual. Esa fue la misión de Adán y Eva en el mundo, esa fue. Y Dios les bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, en la iglesia estamos hablando de la reproducción espiritual, pero es la misma, porque los que se van a reproducir, los hijos de Dios, van a ser engendrados por la tarea de la iglesia, en el mundo entero. En el mundo entero, a todas las naciones, nos dice aquí, ¿no? Por tanto, id y enseñad a todas las naciones del mundo. Es el mismo mandamiento. ¿Cuál va a ser el resultado? Los hijos de Dios fructificándose en el mundo entero. ¿Cuál iba a ser si Adán cumplía el mandamiento de Dios? Los hijos de Dios, porque no había pecado, ¿no? Los hijos de Dios llenando el mundo entero. Igualito. Ahora, si nosotros, que somos hijos de Dios, nos reproducimos espiritualmente, ¿cuál va a ser el resultado? Los hijos de Dios llenando el mundo entero. ¿Se dan cuenta, hermanos? El pecado no destruyó los planes de Dios. El pecado trastornó muchas cosas, pero la palabra de Dios siempre se ha de cumplir, aún con el pecado que trastornó toda la creación de Dios. Aún con eso, el plan de Dios siempre se ha de cumplir. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando estudiamos Apocalipsis, lo que hay en la ciudad de Dios, allí en las últimas páginas de la Biblia. ¿Qué es lo que hay? Dice la Biblia: salía del trono de Dios un río para regar. Y ahí estaba el árbol de la vida, dando 12 frutos, cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Exactamente igual como en el huerto de Edén, el árbol de la vida. Ahora ese mismo árbol de la vida está en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén. Igual. Otra vez, el árbol de la vida. Así que Satanás no puede destruir lo que Dios ha tenido como propósito suyo desde la eternidad, que el mundo entero sea llenado de los hijos de Dios. Si bien es cierto que eso implica una lucha mortal entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Ya hemos visto, ¿no? Habíamos visto también en Apocalipsis y también al iniciar Génesis. La línea que recorre la Biblia entera es el establecimiento del reino de Dios en el universo. La línea central de la Biblia no es la salvación del hombre. Sí, es importante la salvación del hombre, sí, pero eso no es el tema central de la Biblia. El tema que corre en la Biblia como punto central desde Génesis a Apocalipsis es el establecimiento del reino de Dios en el universo.
Y la lucha entre el reino de Dios y el reino de tinieblas es una lucha mucho más grande que todas las guerras mundiales que han habido en este mundo. Además, esa lucha es por conquistar el corazón de las personas. Satanás quiere engañar y conquistar el corazón de las personas dentro del engaño. Y la gran mayoría de personas están debajo del engaño diabólico. Pero Dios quiere conquistar el corazón de cada persona para entrar en la verdad de su reino. Y el problema es que Dios no obliga a nadie para entrar en su verdad. Pero Dios quiere conquistar tu corazón con la verdad de su palabra. Y el diablo también quiere conquistar nuestro corazón. Y la lucha es una lucha titánica y es una lucha universal. La lucha por el corazón de los hombres. Y la respuesta está en cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? Porque si no obedecemos al Señor y a su palabra, automáticamente ya estamos en obediencia del enemigo de Dios, de Satanás. Si no estamos en la luz de Dios, ya estamos en las tinieblas. Y como también el Señor Jesús le dice, hablando con Nicodemo, ¿no? En Juan 3 allí, le dice, el que en Él cree no es condenado, el que cree en Cristo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que no cree en Cristo no necesita hacer nada, porque ya está condenado. Otra vez repito, ¿no? Las palabras de Jesús a Nicodemo. El que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo Jesús, y esta es la luz, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que Dios, por su Espíritu Santo, lucha por conquistar el corazón. Ya no hablemos del mundo entero, hablemos de ti que escuchas. Y de muchas personas que oyen también este mismo mensaje por medio de internet, que también nos van a oír, ¿no? Más adelante, porque queda grabado ahí en YouTube. Dios está luchando por ganar tu corazón, por conquistar tu corazón. Pero Dios no puede obligarte a entrar en la verdad, porque Dios te ha creado con voluntad propia. Y tú tienes la capacidad de decidir. Pero el problema es que si tú no decides por Cristo, tú ya estás en el camino del infierno. No necesitas hacer nada, ya estás en el camino del infierno. Y esa es la lucha que Dios tiene por ganar tu corazón, para que entiendas que si no vienes a Cristo, si no crees en Él como tu Salvador, no hagas nada, ya estás condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la lucha entre el reino de Dios y de su luz y de su verdad, y el reino satánico, que es un reino de tinieblas. No puede haber una lucha más grande que esta. Y ha durado miles de años hasta el día de hoy. Ya ha durado miles de años y va a seguir un poquitito más.
va a seguir solo un poquitito más. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de la manifestación del anticristo. Yo estoy convencido, hermano, yo estoy bien convencido personalmente de que nosotros somos aquella generación que vamos a ser llevados por el Señor en el arrebatamiento. No vamos a ver la tribulación porque vamos a estar con el Señor ya en ese momento. Pero vamos a ser la última generación. Y el mundo quedará, el mundo incrédulo, para recibir el reino del anticristo, que la Biblia dice que durará 7 años, ¿no? Su reino mundial en este mundo. Bueno, unos pequeños momentos tenemos para volver a Génesis, ¿no? Bueno, ya estamos ahí en el capítulo 1. Y uno de los detalles importantes que hay en el capítulo 1, bueno, hay muchos detalles importantes, pero estamos viendo los más importantes. Uno de estos, podemos ver aquí que el hombre en su creación, perfecto y sin pecado, ¿saben qué? Era vegetariano. No comía carne el hombre. Ahora, yo no digo que comer carne es pecado, por si acaso. No entendamos mal. No digo yo, ni tampoco la Biblia dice que es malo comer carne. No. Pero cuando no había pecado, el hombre no necesitaba comer carne. Veamos aquí. En la creación del hombre, ¿no? Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente, seros ha para comer. Es decir, todos lo que se considera como hierba y todo lo que se considera como árbol, y de lo que se clasificaría así entre comillas como hierba, el fruto, la simiente de esa hierba, por ejemplo el trigo, ¿no? El trigo, los cereales, diferentes plantas que son pequeñas, que dan fruto para comer, que dan simiente para comer. Y en segundo lugar, los frutos de los árboles. Otra vez, 29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente, seros ha para comer. No había necesidad del hombre para matar ningún animal, para comer la carne del animal, porque no había eso, no había la muerte para poder comer. Y otra cosa más, todos los animales también eran vegetarianos, igual que el hombre. Veamos, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay ánima viviente. Toda verdura de hierba será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fijémonos que a las aves y a todo lo que está sobre la tierra, toda especie, los vegetales eran para alimento de todas las especies. Un día el mundo volverá a esa condición del huerto del Edén, cuando no había pecado. Recuerdan ustedes, ¿no? Ya no lo veremos, pero ahí está en el libro de Isaías. En Isaías dice que en el reino del Señor Jesús, ese reino milenial, que vendrá 1000 años de su reino, que es provisional, porque el reino milenial no es eterno, es solamente de 1000 años, y recién después del milenio será su reino eterno, ¿no? Muy bien. Pero en ese reino terrenal milenial del Señor Jesús, la creación volverá a su estado original. Ningún animal matará a otro. Lo que le llamamos las fieras, los leones y los tigres y todo animal carnívoro, ya no será carnívoro. De nuevo volverá como en el día de la creación. Toda verdura de hierba será para comer.
Las plantas serán el alimento de todos los animales, incluso de todas las aves también. Y las plantas han sido para alimentación del hombre. Y el hombre no comía carne. Tal vez sea una de las razones por las que el hombre vivía siglos enteros. Adán vivió 930 años. Matusalén, el hombre más longevo, vivió 969 años en este primer tiempo, ¿no? Tal vez era esa una de las razones de la longevidad del hombre, de no comer carne, de ser vegetariano, pero había otras razones seguramente también. Y así que de esa manera, hermanos, en la creación original de Dios, como decimos, ¿no? No había la muerte para sustento del hombre, la muerte de los animales, ni la muerte de un animal para sustento de otro animal. Y la ciencia cree que eso es algo normal en el mundo. No, la ciencia que no examina la Biblia se equivoca en muchísimas cosas al no preguntarle a Dios en su palabra. La ciencia enseña que es algo normal que las criaturas, los animales, se destruyan, se devoren unos a otros. Dicen, eso es natural, eso es normal. No es natural, ni tampoco es normal que un animal devore al otro. Eso fue producto del pecado del hombre. Dios maldijo la tierra entera por el pecado de Adán y de Eva. Eso de que los animales se devoren unos a otros es porque Dios maldijo la creación entera. ¿Por qué la maldijo? Por el pecado. Así que eso no es ni normal ni tampoco natural. La muerte no es ni normal ni natural en el hombre. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es resultado del pecado. La muerte no es natural ni tampoco normal. Pero ¿qué dice la Biblia también? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien es cierto que el salario del pecado es la muerte, también es cierto, el regalo de Dios es vida eterna al creer en Jesucristo como Salvador personal. Y como decíamos, Dios quiere conquistar el corazón de cada persona para seguirle a Él, para salir del completo engaño en que Satanás tiene al hombre en este mundo. Dios quiere ganar, Dios quiere conquistar tu corazón más que ninguna otra cosa. Eso Dios quiere hacer en tu vida personal. Vamos a orar un momentito. Gracias, Señor, por lo que aprendemos en tu palabra, lo que hemos recibido de ti en este día. Te pedimos por alguna persona que haya comprendido que tú quieres llegar a su corazón. Tú quieres reinar en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Pero como nos ha sido dada una voluntad personal, podemos rechazar a Cristo o podemos aceptarle a Él. Te pedimos que tú ganes esa batalla por el corazón de alguna persona, Señor, para que pueda rendirse a tu santa voluntad, para que pueda creer en Cristo, para que pueda ser salvo por medio de la fe en Cristo. Te damos las gracias, te glorificamos, Señor, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.